Bueno, usted cumple en 2 semanas su primer año de gobierno. Vamos a mirar 2 escenarios. El escenario, cuando uno termina un año, más que todo el año, el 31 de diciembre, uno mira el año y dice, me fue bien, me fue mal, muchos quemamos lo malo, guardamos lo bueno. ¿Qué siente que hizo realmente bien y que lo dejó satisfecho en este Daisy, año? yo se lo voy a poner de esta manera. Yo me desvelo todos los días por cumplir el plan de gobierno. Porque fue un plan de gobierno construido de abajo hacia arriba. Y obviamente sabemos que hay 2 niveles de responsabilidad. Las decisiones que dependen estrictamente del presidente y del gobierno y las que dependen del proceso legislativo, donde uno trata de hacer lo que más puede, pues no necesariamente las cosas salen como uno quiere. Entonces, cuando yo veo el balance del primer año, yo le dije el otro día a mis compañeros de gobierno, tratemos de tomar el discurso de posesión y verlo un año después cómo está. Y esas son las cosas que a mí más me hacen feliz. ¿Y siente que cumplió? Entonces le voy a contar. Dijimos en el discurso de posesión, nosotros queremos sanear las cuentas del sistema de salud, las deudas del Estado. Lo que hizo ayer. Entonces, ayer arranca el esquema o el acuerdo de punto final para dar ese paso. Queremos avanzar en la educación universitaria gratuita para los más vulnerables. Hoy, mientras usted y yo estamos aquí conversando, más de 47,000 jóvenes de familias vulnerables están llegando gratuitamente a la universidad pública. Dije también hace un año, nosotros necesitamos y queremos dar un paso fundamental en materia de atención a la pequeña infancia. Aumentamos el PAE en un 46% y estamos avanzando hacia la jornada única, a duplicarla en las metas del plan de desarrollo, o cosas tan elementales como la vivienda. Ya a este momento tenemos cerca de 50,000 personas, más de 50,000 personas que han recibido el subsidio de cuota inicial o de tasa de interés a través del programa Mi Casa Ya, o tenemos más de 50,000 personas que están recibiendo los mejoramientos de barrio o de casas donde están pisos, baños, techos, cocinas, refuerzo estructural, que se están beneficiando. Tenemos más de 140,000 inscritos en el programa Semillero de Propietarios. Yo podría irle avanzando, por ejemplo, energías renovables, que esa fue una gran apuesta que le planteamos al país. En un año casi que triplicamos la capacidad instalada que recibimos y ya aseguramos proyectos por 1.398 megas, que sumado a lo que tenemos este año, nos va a llevar a superar la meta que yo tenía en el plan de gobierno, que eran 1.500 megas. Un salto fundamental para el país. O cuando hablamos de la economía naranja, no solamente ya tenemos las líneas de crédito, los programas de estímulo, sino que hemos movilizado las instituciones para apoyar el emprendimiento creativo, desentrabar los proyectos de infraestructura, 21 proyectos desentrabados, el 70% de las vías de 4ª generación desentrabadas y ya en funcionamiento para empezar a generar puestos de trabajo. Lo que dijimos, vamos a enfrentar ese crecimiento exponencial del narcotráfico. Por primera vez en 7 años, parar el crecimiento de los cultivos ilícitos. Cuando empezó nuestro gobierno veníamos con una tasa de homicidios creciendo al 5%, el año pasado logramos bajarla al 1%, yo quería llevarla al 0%, pero en lo que va de este año estamos casi en una reducción del 5%. Entonces, muchas de las cosas que se dijeron en el discurso de posesión se están materializando y yo normalmente tomo los 203 puntos que fue la propuesta con la que llegamos a la presidencia, cómo va avanzando y ya tenemos 183. ¿Y está haciendo un checklist como en porcentaje para cuando termine el gobierno? ¿Sabe por qué? Porque seguramente habrá metas que no se logren, eso es normal, triste, pero es normal. Pero yo lo que quiero es que cuando termine el gobierno, cuando esté llegando ese 7 de agosto del 2022, yo pueda volver a sacar el folleto de esos 203 puntos y que los ciudadanos puedan escrutar lo que se cumplió. La ley del veterano, por ejemplo, sí, muy lindo, que me llenó también de mucha emoción. La no conexidad de los delitos, del delito del secuestro y el narcotráfico con el delito político, entre las grandes propuestas que nosotros le hicimos al país. La reducción de impuestos a los generadores de empleo, a las empresas, también me llenó de alegría. El fortalecer a la Superintendencia de Salud para sancionar a las EPS que abusen de los colombianos. Entonces yo diría que conforme al plan de gobierno, sí, ahí nosotros tenemos hizo muchas tareas bien. Se han hecho muchas tareas. ¿Y mal? ¿O que no le fue bien? ¿O que no dio los resultados esperados? Daisy, ¿O que no dependían de usted? Y que hay que corregir el rumbo. Mire, por ejemplo, yo creo
que nosotros nos pusimos una camiseta desde la campaña. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos. ¿Ese podría ser el lunar? Entonces, no, yo le diría, en la lucha contra la corrupción, en las decisiones que dependieron del gobierno, se ha avanzado mucho. Por ejemplo, se acabaron los cupos indicativos. Eso es un paso trascendental que muchas veces lo digo. 2, nosotros logramos sacar una directiva presidencial para que todos los altos funcionarios hagan pública la declaración de renta, empezando por la mía. 3, lo que es la ley de rendición de cuentas, importante paso. 4, el decreto que establece los pliegos tipo para infraestructura, para que se acaben los pliegos sastre, enfrentemos los carteles de únicos proponentes y los abusos de contratación directa, también se avanzó. Pero yo creo que hay algunas leyes que sin duda debieron salir en el Congreso. No necesariamente responsabilidad ese nuestra. Problema, digamos, el tema a veces es de percepción y la sensación que hubo fue descuido, entonces la gente interpretaba que la ministra se equivocó, que lo hicieron a propósito. Obviamente Claudia López y mire, ellas salieron a decir que era una cosa arreglada. Yo no voy a entrar en ese cruce de acusaciones, porque lo curioso es, después de que pasa la consulta anticorrupción, que no logra el umbral, nosotros invitamos a esa mesa, en esa mesa se discutieron los proyectos y se presentaron. Lo que llama la atención es porque algunos de los que estuvieron en la mesa después no acompañaron esos proyectos en el Congreso. Pero esa discusión no es para estar volviendo a ella. Lo que tenemos que hacer es sacar adelante estas normas. Y vamos a seguir perseverando. Y además, en lo que corresponde al Estado, que son las decisiones nuestras, con la mesa que establecimos con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, donde nosotros estamos privilegiando la ética en lo público, la transparencia en la información disponible, seguiremos avanzando. Y yo lo que quiero es que todas las entidades tengan ese mandato. Donde haya corrupción, vamos a ser implacables. Y desde luego tendremos que ser quizás mucho más intensos en el Congreso de la República para sacar más normas que se requieran. Pero debo decir una cosa, dice, yo más que considerar que ahí hay un error, lo que creo es que todos debemos hacer mucho más. Y eso es una responsabilidad que no solamente es del Ejecutivo, es el Ejecutivo, es el Legislativo, es toda la sociedad, para que nosotros seamos más contundentes frente a ese fenómeno. Me tomé el trabajo y me traje un soplete de 100 puntos que su equipo de comunicaciones muy juicioso preparó, y vi que tiene mucho que ver con su discurso el 20 de julio, y me imagino este es el balance. Hay algunos puntos que uno dice, ¿cómo pueden haber hecho tantas cosas y no se sabe? Pero también hay algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, usted va dividiendo por ministerios y por algunas de las consejerías. En el caso de los cultivos ilícitos, digamos que cuando terminó el presidente Uribe, los cultivos estaban más o menos en 60.000 hectáreas. Tuvimos fumigación desde el presidente Turbay. Empezamos como ensayo, marihuana, política de fumigación del presidente Gaviria. Yo estaba con él, por eso la conozco. Y uno dice, y en el 2001 el mundo dice, ni que me acuerdo la Unión Europea dice, las FARC son un grupo terrorista, que fue una gran cosa reconocer que eran terroristas financiados por el narcotráfico. Pasamos todos esos años, sigue que el narcotráfico, siguen creciendo los cultivos, se hace un proceso de paz, gran parte de las FARC se va a la vida civil y seguimos en las mismas, volvemos a tener 200.000 hectáreas, yo entiendo que usted dice que sí se han reducido los cultivos ilícitos, lo cual es un avance y lo ha reconocido el gobierno americano. Pero ¿por qué seguimos exactamente en el mismo punto? Daisy, si las FARC ya no están. Pero mire, pongamos las cosas como son. A mí muchas veces me llega esta pregunta y me dicen, ¿pero por qué usted insiste en volver? Mire, el reto que no crea, uno todos los días se lo pregunta. Un presidente de mi generación, que es una generación que por primera vez gobierna Colombia y que deberíamos nosotros estar pensando en una agenda de futuro todos los días, pues desafortunadamente nos toca seguir viviendo con unos problemas que envejecieron mal por decisiones equivocadas de antes. Pero ¿quién está controlando sus cultivos si no son ya las FARC, el ELN? No, déjeme, hablemos las cosas con mucha claridad. ¿Qué pasó en los últimos años? Es que en el año 2012 teníamos menos de 60.000 hectáreas. Sí. Y cuando empezó nuestro gobierno, que hicimos el balance intercensal, teníamos 209.000 hectáreas.
Entonces, con esa información, Daisy, uno dice, ¿aquí qué pasó? Y entonces en el aquí qué pasó encontramos 3 elementos. Primer elemento, el desmonte de los grupos manuales de erradicación. Colombia llegó a tener 100 grupos manuales de erradicación en el 2010. Cuando empezó nuestro gobierno teníamos 23. 2, la aspersión aérea se suspendió a partir del 2015. Y si usted se da cuenta, solamente con esas 2 decisiones, el crecimiento es desbordado. Pero viene otra, y fue el prurito de creer que la única forma en la que se podía ser efectivo era a través de la erradicación voluntaria condicionada a la entrega de dinero. Entonces, la conjugación de todo eso llevó a ese crecimiento exponencial. Y yo lo dije desde que era senador. A más coca, menos paz. ¿Y quiénes están detrás de eso? Está el ELN, está el Clan del Golfo, están los Pelusos, están los Caparros, está el ELN, está los Pachenca, los Pacheli, los GAO residuales o las antiguas FARC o disidencias de FARC hoy. Estamos como en un punto muerto. Pero además con una cosa terrible, y es la influencia y el canal con los carteles mexicanos. Entonces, por eso nosotros tomamos una decisión desde el comienzo. Vamos a enfrentar este fenómeno. Y lo enfrentamos. ¿Cómo lo hicimos? Aumentamos los grupos manuales de erradicación. Hoy tenemos más de 100. 2, nosotros empezamos a hacer mucha más interdicción. Y la demostración más clara es que Colombia es el país número 1 en el mundo en incautaciones. Por cada tonelada que Estados Unidos incauta en sus fronteras, nosotros estamos incautando 18. Somos más del 50% de las incautaciones en este hemisferio. Y eso demuestra lo que Colombia está haciendo. Pero además, mejorando la capacidad disruptiva, fortaleciendo además la lucha contra el lavado de activos, enfrentando el contrabando que muchas veces viene vinculado con esa cadena criminal. Hemos estado mejorando nuestra presencia en las regiones y sí, hemos hecho además una argumentación para poder tener aspersión aérea con precisión, con todas las precauciones que se requieran sociales y ambientales, y también donde funciona se han mantenido los programas de erradicación voluntaria. Y por eso a la fecha tenemos más de 80.000 hectáreas que han sido erradicadas y sustituidas. De esas, 70.000 son las que corresponden a lo que es erradicación manual y cerca de 12.000 a lo que ha sido el programa PENIS, adicionándole lo que se llama formalización para sustituir. Pero es la combinación de todas las herramientas. Escuchándole, señor presidente, uno sentiría como que el problema más grave que tenemos definitivamente es el narcotráfico. ¿No lo hemos podido combatir? Yo le diría, sí, ese es el problema más grave. Pero el problema más grave es por todo lo que ocurrió en los últimos años que dejó que llegáramos a esas 209.000 hectáreas. ¿Qué pasó? Por primera vez en 7 años paramos el crecimiento, tuvimos una leve reducción con un esfuerzo titánico. Pues se requiere tener sin más glifosato. Herramientas. Claro, sin glifosato, pero un esfuerzo titánico. Es decir, casi que hemos tenido que erradicar, por lo menos entre agosto y mayo, casi 50.000 hectáreas para tener esa reducción. Viendo que hay resiembra y que existe además esa criminalidad detrás, pues nos obliga a tener todas las herramientas, pero además con otros elementos. Es que esa coca lleva a que haya grupos armados ilegales que están asesinando líderes sociales, que están intimidando poblaciones, que quieren capturar poder electoral y que están al servicio de los carteles mexicanos. Entonces, mi responsabilidad en defensa del orden constitucional es enfrentar ese fenómeno y que, producto de enfrentar ese fenómeno, seamos efectivos. Y estamos aplicando todo lo que sea necesario y que hace parte de la visión integral de la política Ruta Futuro que lanzamos hace unos meses, que va desde la erradicación hasta el tratamiento al adicto, pasando por la prevención, pasando por enfrentar el microtráfico, pasando por la lucha contra el lavado de activos, desmantelar las actividades financieras y la forma en la que se distorsiona la economía local. ¿Usted les ha puesto metas antinarcóticos frente a la cantidad de hectáreas que deben erradicar en caso de que terminemos de nuevo con el glifosato, erradicación manual, interdicción?
¿Hay metas exactas? Pero claro, claro que las hay. De hecho, este año solamente en erradicación manual debemos llegar a las 80.000 hectáreas. Porque tenemos que seguir llevando esta tendencia a la baja, a la baja, a la baja todos los días. Pero dicen los expertos que la coca tiene patas frente al glifosato y lo hemos visto como que sale corriendo, se traslada. El glifosato, y en esto quiero ser claro, yo no soy un activista frente a un herbicida. Sí, lo ha dicho mucho. O sea, primero, Sí. hace poco que estuve en Agroexpo, instalando Agroexpo, me puse a hablar con varios agricultores. Todos usan glifosato. Todos los con los que hablé, en distintos cultivos. Es el herbicida más utilizado en el mundo para productos, para el desarrollo de agroindustria o producción agrícola. Y aquí lo que nosotros debemos entender, claro, es una herramienta, pero es una herramienta que debe tener las precauciones y los mitigantes donde se requiera. Porque si vemos que en algunos lugares está funcionando la erradicación voluntaria o la erradicación manual o la sustitución o el desarrollo alternativo o el pago por servicios ambientales, pues no es necesario tener que hacer aspersión. Pero hay que tener todas las herramientas a la mano. Y eso fue lo que nosotros le planteamos a la Corte y por eso acaté su fallo, porque la Corte está diciendo sí, esa es una responsabilidad que recae sobre el Consejo Nacional de Estupefacientes, tomando todas las precauciones, pero además entendiendo que aquí lo que se trata es de solidificar la argumentación para poderla aplicar. En lo que tiene que ver con mi defensa encontré 4 puntos. Lucha contra las drogas, que usted me lo acaba de explicar, reducción de homicidios, también hablamos, protección de entornos escolares y recreativos, lucha contra organizaciones criminales. Pero hay algunos aspectos que preocupan al ciudadano del común. El aparente crecimiento de los grupos armados, el rearme de algunos, todos los que se han ido podrían estar. Pero es que no ¿Qué tanto están luchando en eso? Esa fue una de las prioridades y por eso esa bata amarrada a enfrentar el narcotráfico. Es que, ¿qué pasó? Entre el 2015 y el 2018, ¿qué ocurrió? Las disidencias de la FARC empezaron a crecer. Entonces, Guacho, David, Gentil Duarte, Jason Orejas, ahí les estoy mencionando 4 bandidos de altísima peligrosidad. Capaces de rearmarse. Que ¿o no? venían de esas disidencias. Hoy ninguno de ellos está actuando porque han sido derrotados por la fuerza pública. Guacho llevaba haciendo de las suyas 1 año y medio cuando yo llegué a la presidencia. Yo recuerdo yendo a Tumaco y la comunidad diciéndome, vea, presidente, haga algo con el Olivar Sinisterra. Y les dije a ellos, antes del 31 de diciembre a Guacho se le va a acabar la guachafita. Y se le acabó. Y David también cayó. Y Rodrigo Cadete, que son los más peligrosos criminales que ha tenido las FARC, antes y hasta hace poco, también fue dado de baja en una operación impecable de la fuerza pública. Jason Orejas, el zar de la extorsión en lugares del país, también vinculado a esos negocios. Entonces nosotros hemos venido actuando, tanto así, que si usted ve las acciones frente al Clan del Golfo, a los Caparros, a los Pelusos, a la mal llamada oficina, a los Pachenca, que cayó el número 1 y el número 2, el número 1 Chucho Mercancía, el terror del Magdalena, es porque nosotros estamos actuando. Que si podemos en este momento cantar victoria y dar la vuelta olímpica, claro que no. Pero aquí hay un gobierno con determinación, Sí. que además, una cosa importantísima, Daisy, hemos trabajado con la ciudadanía. A la fecha ya tenemos más de 1 millón de ciudadanos que están en las redes de participación cívica, ayudándonos a nosotros a detectar dónde están esos criminales. Y eso también hace parte de nuestra agenda de seguridad. Sí, claro que pareciera que esos guerrilleros tienen generación espontánea, ¿no? Entonces, acabamos con 4, aparecen 5. Acabamos ¿Por qué? con 5. Por el narcotráfico. Sí, es el motor Por de el ello, ¿no? narcotráfico. Esa es Y la por eso gasolina. nosotros tenemos que hacer esta lucha integral. Hay otro tema también que tiene que ver con este punto de defensa, es el de la muerte de líderes. Yo sé que no solamente es en este gobierno, es impresionante la cantidad de líderes asesinados desde el momento en que se firma el proceso de paz. Manco, Pero le voy a decir una cosa, a ver, pongamos las cosas también en la dimensión. Primero, los líderes sociales no empezaron a aparecer en Colombia después de que firmaron los acuerdos. Que esa es una ilusión óptica que algunos han tratado de lanzar, ¿no? Aquí líderes sociales
han existido siempre. ¿Pero por qué los están matando? Óigame esto, la violencia contra líderes sociales va mucho más allá después de la firma. Miremos las series de los últimos años. Siendo senador, siendo precandidato presidencial, no solamente me uní públicamente a la causa de rechazar esa violencia contra los líderes sociales, sino que en mi discurso de posesión dije que íbamos a enfrentar ese fenómeno. ¿Que se ha presentado ese fenómeno en nuestro gobierno? Desafortunadamente sí, pero también pongamos las cosas en la realidad. Desde que se lanzó el plan de acción oportuna, la reducción en el número de asesinatos es del 50%. Sí. Y la reducción en total de lo que va al gobierno es del 35%. ¿Puedo salir a sentirme feliz con eso? No, porque es que cada muerte nos duele, pero la de cualquier colombiano, la de los líderes, la de los policías, la de los ciudadanos, la de todo el mundo. Y además viene otro tema, la complejidad del asunto y la articulación. Porque la pregunta que uno se hace, ¿cuántos líderes sociales hay en Colombia? Entonces, al comienzo, no había una unidad sobre esa cifra. Hay 23 caracterizaciones que tiene Naciones Unidas. Esas 23 caracterizaciones pueden ser superiores a los 7 millones de personas. Ahí está el líder campesino, el líder LGBTI, el líder de derechos humanos, el líder comunal. Solamente las juntas de acción comunal, como lo he dicho en varias entrevistas, son 67,000. Sí. Y todos los miembros de las juntas caen dentro de la configuración o la descripción de liderazgo social, y ahí solamente son 5.400.000 personas. Entonces, la respuesta en materia de esquemas individuales de seguridad, tenemos una unidad nacional de protección donde el 56% de los esquemas son para líderes sociales, que le cuesta al Estado casi 1 billón de pesos al año, que es la mitad de lo que cuesta el PAE. Entonces, el esfuerzo que se hace en materia de protección es muy grande, y la gran mayoría de líderes que han sido asesinados no habían reportado ni amenazas ni estaban con protección. Algunos sí, ya habían despachado sus esquemas o no estaban con sus esquemas en ese momento. Todo eso nos duele. Pero ¿por qué le hago esta descripción de la proporción? Porque atender esta situación requiere también el involucramiento de los gobiernos departamentales y municipales. Y hoy queremos llevar esos planes de acción oportuna, esa respuesta de alertas tempranas, a que sea inmediata en los territorios, pero diciéndole también, Daisy, que el fenómeno antes estaba concentrado en cerca de 54 municipios y se ha ido reduciendo en lo que va de nuestro gobierno. Y le he puesto además un mensaje muy claro a los comandantes de policía y del ejército, que uno de los indicadores de éxito de su gestión es que en el lugar de su jurisdicción no se estén presentando estos crímenes. ¿Para qué? Para que eso obligue también que ellos estén involucrados con el liderazgo social en la protección colectiva.